Hablamos la primera vez de piloto automático. eh, Siguiendo con el tema del piloto automático, hablamos del crítico interno, que es uno de los componentes. Podemos tratar por separado, pero es parte de lo que es nuestro piloto automático habitualmente, la rumiación, la autoqueja, la autocrítica, ¿no? Y después dijimos, bueno, vamos a ir a las emociones. Vamos a decir algunas cositas más de las emociones hoy. Como es un poquito larga la presentación, no sé si vamos a invertirla todo hoy o si vamos a dar la mitad y después la otra mitad. Pero bueno, la idea es hoy entonces hablar de emociones. Esta rama de la neurociencia es la neurociencia afectiva. Cuando hablamos del piloto automático, tiene más que ver con la neurociencia cognitiva, ¿no? Que la neurociencia cognitiva estudia también la memoria, la conciencia, estudia la atención, la percepción, y también tiene que ver con el piloto automático, porque cuando estudia todo eso también toma en cuenta esta cuestión del piloto automático. También la neurociencia contemplativa, que es la neurociencia de la meditación, también va a ver al piloto automático, y las emociones también, porque somos todos una unidad. Pero básicamente es la neurociencia afectiva la que se encarga específicamente de todo el mundo emocional. Y esa neurociencia afectiva, que en realidad como neurociencia afectiva comenzó en la década de los 70 más o menos, con Jack Pansek, como les nombré en el curso de posgrado. Previamente no se la conocía con ese nombre, pero sí siempre se hablaba un poquito de las emociones, aunque se le daba mucho más relevancia a el pensamiento, la lógica, el razonamiento. Y en el siglo XIX, especialmente en el siglo XIX, la neurología, la neurociencia, la psicología que estaba comenzando era muy cerebrocentrista. Esto lo dijimos en el curso de posgrado. O sea, todo estaba en la cabeza, todo tenía que ver con la mente y con el cerebro. Y es como que la mente era un órgano más dentro del cerebro, ¿no? Después eso se fue separando y después empezó a aparecer ya en el siglo XX la importancia, en especial en la mitad del siglo XX para este lado, la importancia del cuerpo. Y ya más a finales del siglo XX, ya, bueno, es como que el cuerpo y la mente no se podían dividir. No eran realmente dos, se los podía estudiar por separado, pero es una sola unidad. Y más en el siglo XXI, o sea, del año 2000, 2005, más o menos para acá, 2002, 2003, ya cada vez tiene más importancia el resto de las vísceras. Y ya el cerebro pierde protagonismo. No es como se creía que el cerebro es el jefe de todo y ordena qué hacer a cada órgano, sino que es más bien una democracia, una verdadera democracia, digamos, y empieza a relevarse, por un lado, la importancia del corazón como órgano receptor de la afectividad y regulador de la afectividad, y también al intestino como órgano participante también de esa afectividad, si ustedes quieren, de el estado anímico, ¿no? Entonces, actualmente ya no se es, la neurociencia no es cerebrocentrista, sino que la misma neurociencia estudia la interacción intestino-cerebro, corazón-cerebro, la interacción de corazones cuando se está uno comunicando con otra persona, cómo responde el cuerpo, etc. Es simplemente para poder centrarnos en cómo estamos actualmente. ¿Qué es una emoción? Es una respuesta a un estímulo externo o interno, o sea, que puede venir del exterior o puede estar dentro mío, o sea, en mi cuerpo, en mis vísceras o en mi propia mente, relacionada con cambios en la bioquímica cerebral y del sistema nervioso autónomo especialmente, también relacionado con cambios endocrinos, con cambios mentales y corporales, con cambios conductuales, con cambios comunicacionales, lo hablábamos cuando recién abríamos y estábamos charlando con Ana María, con sensaciones físicas, y hay tres puntos muy importantes. Las emociones, primero, no son reflejas. Las emociones no es como el arco reflejo, yo golpeo en la rodilla y la pierna se plic. No. O golpeo en el codo y se mueve el antebrazo. No, no son reflejas, son involuntarias. La reacción es involuntaria, aunque la puedo
inducir, son motivacionales, porque las emociones, y de hecho el origen de emoción tiene que ver con movere, ¿no? con una raíz latina del verbo, son motivacionales, o sea que me motivan a hacer algo, y por supuesto son subjetivas. No es lo mismo cómo yo siento el miedo a cómo lo siente otra persona. Hay diferencias, hay subjetividades. O sea que es un conjunto de cambios a nivel fisiológico, físico, mental, que desencadenan rápidamente a partir de un estímulo, de una situación, ¿no? Sea desde mi interior o desde el exterior o ambas, y que induce entonces una respuesta adaptativa, con un resultado consecuente, o sea, una conducta, una acción, una comunicación. O sea, las emociones se expresan a través de conductas, a través de acciones y a través del lenguaje. Son entonces mecanismos adaptativos ante todas las circunstancias, que pueden ser más o menos reales. Una cosa es que venga un ladrón, como decimos habitualmente en el ejemplo, y me quiera robar, y yo sea presa del miedo y reaccione de una determinada manera, temeraria o no. Y otra cosa es que yo tenga miedo que me venga a robar un ladrón y no pase nada, pero que igual experimente ese mismo miedo y que pase por un lugar oscuro corriendo, hasta incluso por ese miedo me lleva a una acción que es la prudencia, o tratar de salir de esa situación lo antes posible, o simplemente que esté, eh, digamos, pensando en algo negativo y esté haciéndome toda una historia mental y que eso me genere emociones. Obviamente eso nos ocurre porque somos seres esencialmente emocionales, somos homo sentiens, aparte de ser homo sapiens. Y las emociones motivan uno o más cambios, ¿no? Y esos, por supuesto, esos cambios pueden ser favorables, pueden ser desfavorables o pueden ser neutros. Pero siempre existe un cambio. A veces es un cambio simplemente a nivel corporal, de gesto, de la mímica facial. A veces es algo directamente en acción, ¿no es cierto? Como les dije antes, o incluso en el lenguaje, en la comunicación. Y cumplen una función determinada. Eso lo vamos a ver más adelante. O sea, el miedo tiene una función determinada, el preservarnos, la ira, el protegernos, la alegría, el cooperar, ¿no? La sorpresa, digamos, un poco el poder abrirse, el asco, es como el desprecio, digamos, el separarnos de lo que nos produce una sensación de rechazo. Cada emoción tiene un fin. No son tampoco fines universales, ahora lo vamos a ver. Y en el procesamiento de la emoción, simplemente ese estímulo, que es una información determinada, que habitualmente es sensorial, o sea, viene desde los sentidos, desde uno o más sentidos, a través de la percepción, esa función mental que es absolutamente subjetiva, se analiza rápidamente, se hace una interpretación que no solamente puede hacerse a nivel del sistema nervioso central, de la mente, esté la mente ahí en donde esté, sino a través también de los plexos nerviosos primariamente intestinal y cardíaco, y se genera una respuesta. Porque esa interpretación, ese análisis genera un impacto, genera un resultado. Ese resultado se muestra, como dijimos, en un patrón bioquímico, psicológico, lingüístico, conductual, comunicacional. Eso sería un ejemplo didáctico de cómo sería el procesamiento de una emoción. También tenemos que hablar un poquito de las diferencias básicas que existen entre emoción, sentimiento y estado anímico. No vamos acá a aclarar todo, porque les digo que a nivel internacional todavía no se ponen de acuerdo. O sea, es como que cuando uno quiere separar bien emoción y sentimiento, todavía existen algunas cuestiones que son discutibles y que no sabemos si solamente el sentimiento es la parte cognitiva de la emoción, cuando esa oleada llega a la mente. Es muy complejo, es más complejo de lo que uno cree. Lo mismo que ocurre con
si la emoción es de tal o cual manera o tiene un origen genético o no lo tiene. Ahora lo vamos a ver. Tampoco se ponen de acuerdo en qué es inteligencia emocional. Con eso les digo todo. Pero más o menos como para tener una idea. La emoción se refiere a cambios físicos y fisiológicos ante un estímulo dado y suele ser transitoria y de un impacto individual importante. Es como cuando decimos, bueno, me enojé. Me enojé porque pasó tal cosa. Pero si yo respiro, permito que pasen unos minutos, la intensidad de ese enojo tiende a disminuir. Sobre todo si la ayudo respirando, no enfocándome en la cabeza, en la rumiación, enfocándome en lo que estoy haciendo. O sea que suele tener un impacto muy subjetivo, muy individual y muy transitorio. El sentimiento es como la asimilación cognitiva de la emoción. Está más relacionado a los pensamientos. Es como la parte más pensante de la emoción, cómo se traduce a nivel mental, como si fueran pensamientos con una valencia afectiva. Y suelen ser más duraderos y poseen un impacto más variable en el individuo. Yo puedo, como digamos, tener un sentimiento de diferente intensidad. En vez la emoción siempre es importante habitualmente. Si bien puede ser que yo tenga un enojo más leve, un enojo mucho más importante o más profundo, el impacto suele no pasar desapercibido. El sentimiento es como eso, como si fueran la asimilación cognitiva de una emoción. O sea, un pensamiento con una valencia afectiva favorable o desfavorable. Y el estado anímico es el tono afectivo de base, es el estado de la timia, y puede ser estable o inestable, agradable o desagradable, y es el más subjetivo de todos. O sea que el conjunto de emociones que yo pueda tener y de sentimientos puede ir tiñendo mi estado afectivo de base. Y eso me puede durar días o me puede durar todo el día. Y hay veces que puedo levantarme con un estado afectivo no muy bueno. Y tal vez es porque incluso, en parte inconscientemente y en parte conscientemente, he tenido emociones o sentimientos o ambos, que no han sido del todo asimilados o aceptados. Esto es una forma de explicarlo. Realmente cuando uno lee sobre todo esto y escucha a algunos profesionales, no se ponen de acuerdo exactamente, ¿no? Vamos a seguir. Entonces, sentimiento, el contenido cognitivo de la emoción, para hacerlo simple, muy relacionado con los pensamientos, el aspecto afectivo del pensamiento. Y estado de ánimo es el tono afectivo dominante, más constante, de mayor duración, y puede ser parcialmente consciente o no. El sentimiento suele ser algo que es en su mayor parte consciente, ¿no? Cuando uno aborda el tema de emociones, hay mucho ruido en los diferentes autores, y hay teorías que son más clásicas, un poco, algunas que son más modernas, otras que tienen que ver por ahí con nuevos enfoques de las emociones. Habitualmente se dice que si uno quiere hablar de las emociones, se dice, bueno, las emociones son universales, como que todos tenemos el mismo tipo de emociones, son monolíticas, o sea, el miedo es miedo, la ira es ira, el enojo es enojo. Puede haber derivadas, pero digamos, hay determinadas emociones que están bien definidas, entonces por eso son monolíticas. Dicen que están genéticamente determinadas, o sea que la predisposición emocional está genéticamente determinada y heredada, y se las puede dividir en emociones primarias, que son 6 o 7 que tienen todos los seres humanos, no importa si el ser humano estuvo en contacto con la civilización o no, según dicen, no estoy afirmando nada, estoy nada más comentando. Y secundarias,
o sea, como consecuentes a esas primarias, a veces más complejas, o que a veces tapan como si fueran catáfilas de cebolla a las primarias, porque las primarias son mucho más fuertes e incómodas. Y eso es lo que explicamos en el curso de posgrado cuando hablábamos del dolor o el sufrimiento que se genera a través de un dolor. El dolor genera un impacto, una herida emocional, y lo primero que se genera, acá dice S de sentimientos, pero en realidad debería decir E de emociones, que sería mucho más adecuado, pero no importa, vamos a homologarlos como si fueran lo mismo para este slide. Se generan entonces a través de ese impacto, de ese dolor directo, sentimientos o emociones blandas, del tipo de la angustia, la tristeza, la pena, la soledad, el sentimiento de soledad, miedo, culpa, ansiedad. Pero como son estos sentimientos, estas emociones no se las puede compartir fácilmente porque son muy vulnerables, o sea, me hacen sentir muy vulnerable, entonces interpelo a la resistencia a través de emociones duras. Las emociones duras como la ira, el enojo, la queja, la crítica, la arrogancia, la indiferencia, la negación. Eso es una forma de poder explicar un poco qué es lo que nos ocurre. Tengo un impacto, me generan emociones blandas y como esas emociones blandas me hacen muy vulnerable, las cubro como reacción, como resistencia con emociones más duras. Dentro de las teorías acerca de las emociones, la teoría clásica dice que nacemos con ciertas emociones básicas o primarias y que en nuestro cerebro se desarrollan patrones, circuitos neuronales para esas emociones básicas. Y esas emociones básicas para los comienzos de la teoría clásica son 4: alegría, tristeza, miedo y enojo. Uno de los defensores de esta teoría clásica fue Charles Darwin en el siglo XIX. Él decía, las emociones nos ayudan a adaptarnos, nos ayudan a que se desarrolle la selección natural. Entonces, los individuos, los animales, porque le estudió más que nada a los animales, más simpáticos, cuando él hablaba de simpatía, hablaba de empatía en realidad. Lo que pasa es que todavía no existía ese término de empatía, sí existía en el lenguaje, pero no existía como en el desarrollo que se le dio en el siglo XX, ¿no? Entonces, los individuos más simpáticos o empáticos con los otros prevalecen y se reproducen. Los que no tienen más empatía son como segregados, como que se van aislando o los aísla el mismo grupo de animales. Por eso es la supervivencia de los más aptos emocionalmente. Esa es la realidad. Y eso es lo que habla la teoría clásica. Estas 4 emociones, alegría, tristeza, miedo, enojo, sustentada en que cada una es monolítica, cada una es lo que es, la alegría es alegría, no hay alegría mezclada con enojo, con miedo, la alegría es una y si también tengo enojo, entonces se mezclarán en mí, pero cada emoción es única y están determinadas de alguna manera genéticamente y tienen entonces patrones cerebrales, circuitos neuronales específicos. Y cuanto más empáticos seamos socialmente para nosotros como seres humanos, mayor adaptabilidad vamos a tener. En eso no está tan errado, es así. Pero después aparece en la década de los 70 el doctor Paul Ekman, y él habla también de la teoría clásica, pero la reformula, digamos así. Él habla de que las emociones son también monolíticas, universales, adaptativas, pero él dice que hay 6 emociones básicas, y él se basa en estas 6 emociones básicas, o las describe porque él se pasa muchísimos años estudiando diferentes tribus de África que nunca habían tenido, creo que de África y Asia, ahora no recuerdo bien, ningún tipo de contacto con la civilización. Entonces él dice, hay 6 emociones básicas que están acá representadas por esto
por esta serie de fotografías, ¿no? Enojo, miedo, asco o aversión, sorpresa, alegría y tristeza. Cada una con una función específica, cada una única, monolítica, se gesta por sí misma, genéticamente relacionadas, o sea, un poco en parte heredadas, y básicamente a partir de esas 6 pueden empezar a generarse familias de emociones. Por ejemplo, el enojo dará ira, ¿no es cierto? Dará de repente una serie de relaciones, de emociones relacionadas. La alegría llevará a el amor, por ejemplo. El miedo puede llevar también asociada a la culpa, etcétera, ¿no? Pero bueno, esto es lo que él nombra, 6 emociones básicas. El tema es que esto es lo que toma mucho la psicología clásica. Y es lo que toman, por ejemplo, en este momento que estuvo el debate presidencial y todo, hubo varios especialistas en lenguaje no verbal examinando y contando los gestos de cada uno de los candidatos, ¿no? Y yo no sé si eso es así, perdónenme, pero yo no lo digo por los candidatos, sino por cualquiera. Yo no sé si esto es exactamente así, ¿eh? Me parece que han generado como el coaching, toda una estructura, y hay especialistas y súper especialistas en gestos, y incluso hay una serie que es, posiblemente muchos de ustedes la habrán visto, Lie to Me, Miénteme, en el cual el mismo Paul Ekman fue asesor, y las diferentes expresiones microfaciales incluso relacionadas con cada una de las emociones. No sé si esto realmente es así, no sé si estas 6 emociones son básicas. También está la teoría oriental, o más orientada a la psicología budista, donde dice que hay 2 emociones primarias. El amor, el feto dentro del vientre de su madre está rodeado de amor, de una sensación de bienestar. Entonces, en ese amor, esa sensación de bienestar, esa sensación de emoción de tono afectivo favorable, derivan las emociones más afectivamente con valencia positiva. Y el miedo, que se desencadena por primera vez en el trauma del feto durante el parto. El miedo a morirse. Lo supera obviamente porque lo ayudan, es solamente esa evidencia, y ellos dicen, estas son las 2 emociones primarias y contrarias. Porque muchas veces decimos, el amor, el contrario es el miedo, perdón, el odio. No, no, el amor, el contrario es el miedo. Esto es lo que dicen más los orientales. Me gusta, esto es una opinión personal, me gusta mucho más, me parece más simple. Pero como para terminar de garabatear en el plato, vamos a hablar de Lisa Feldman Barrett. Es una psiquiatra, ahora no recuerdo si es americana o inglesa, que tiene este libro, La vida secreta del cerebro, un libro muy interesante, en donde ella primero habla de las teorías de las emociones construidas. ¿Qué dice ella? Primero ella dice que las emociones no son monolíticas. No es que la ira es ira y nada más. Que puede estar enganchada con enojo, con sorpresa, porque la construye uno mismo. Primero. Segundo, no están genéticamente determinadas en el 100%, no, tienen un componente epigenético, lo cual está mucho más en sintonía con todos los últimos descubrimientos de los últimos 20 años. No hay circuitos emocionales específicos para cada emoción en el sistema nervioso central, sino que son dinámicos. Las emociones no vienen de nacimiento, sino que las construye el mismo ser humano. El contexto y las relaciones sociales son las que las definen para cada grupo social y no son universales. Pueden haber emociones complejas que sienten determinados grupos que por ahí no son idénticas a las emociones que siente otro grupo. Entonces, la impresión que da la teoría de Lisa Feldman Barrett es mucho más dinámica, no tan rígida.
y ya no habla de emociones primarias y secundarias y más complejas y no sé, terciarias y cuaternarias, sino que ella quiere decir, por ejemplo, si yo tengo sudoración o perspiración, taquicardia, sensación de opresión en la boca del estómago y una sensación como de ahogo, puede ser tanto angustia como miedo. No puedo saber por esos síntomas y por las moléculas que están, qué es lo que estoy sintiendo. Decir, esa persona está teniendo miedo. Esa persona está teniendo angustia. Cuando las expresiones faciales son bien claras y los gestos, bueno, uno lo ve, incluso con lo que la persona relata o dice. Pero las microexpresiones no sé si realmente están tan relacionadas patognomónicamente con cada tipo de emoción. Y tampoco las emociones en sí mismas están construidas por nosotros mismos. Entonces yo estoy más de acuerdo con lo que dice la doctora Barrett, ¿no? Y además está más en relación con lo que mismo Pansep en el 2012 dice, en donde una situación genera entonces una respuesta emocional y esa respuesta emocional se relaciona con los pensamientos, con la parte más cognitiva y se arriba como sentimiento, genera una motivación, esa motivación genera una conducta y un resultado, y eso tiene relación con el cuerpo y con el lenguaje y la comunicación. Es mucho más lógico todo esto. Y que entonces todo esto, esa emoción que ustedes ven ahí, la palabrita en rojo, dependerá del contexto, de la situación, del estímulo que tenga. Porque no es lo mismo que a mí me digan, che, no seas boludo, a que me digan, che, no seas boludo. Perdón, ¿no? No ser gráfico. Hoy estoy muy gráfico. Entonces no es lo mismo. Y por ahí yo estoy en ambos momentos con un shock así, en donde siento como algo que me genera ahí en el pecho, en la boca del estómago, y siento un calor que me pasa, y me empiezo como un temblor fino, y empiezo a perspirar en una conversación, y por ahí estoy sintiendo enojo, o por ahí estoy sintiendo miedo. O sea que depende de las circunstancias. Espero que se comprenda lo que quiero decir, ¿no? ¿Cómo vamos? Bien. Y esto es lo mismo que dice Pansek, o sea, un determinado resultado, una determinada situación, genera una emoción, genera una motivación, esa motivación a través de una, digamos, telaraña de pensamientos, corporalidad, conductas, lenguaje y comunicación, genera otro resultado, eso genera otra emoción, otra motivación, etcétera. O sea, didácticamente, ¿sí? Didácticamente. Vamos a parar, porque si no va a ser muy largo, porque todavía nos falta bastante. Sí, nos falta bastante. Vamos a parar acá.